pasamos con la palabra al pastor Franklin Escalante. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Damos gracias porque aún estando en estos tiempos de angustia, tenemos la libertad para adorar, tenemos la libertad para alabar, para exaltar su santo nombre. Yo quiero decirle que no seamos presos del temor, que no seamos presos de la angustia. Como pueblo de Dios sabemos que en la alabanza, que en honrarle, que en alabarle nosotros tenemos alegría, tenemos gozo, tenemos paz. Toda cadena de cautividad se rompe cuando usted le alaba. Toda tristeza se va cuando su corazón le alaba. Todo aquello que está golpeando su vida se va cuando usted levanta un verdadero clamor, una verdadera alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que son tiempos donde nos sentimos presos, nos sentimos muchos compungidos, muchos nos sentimos angustiados. Pero su pueblo tiene que saber que estamos habitando bajo el abrigo del Altísimo. Amén. Y moramos bajo su sombra. Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda, Él es el que nos levanta. En estos tiempos de angustia es cuando la fe de muchos está siendo probada. Es cuando estamos viendo en quién en realidad hemos estado cimentados y a quién le hemos creído. Es en estos tiempos que usted y yo, como pueblo de Dios, tenemos que levantarnos, tenemos que fortalecernos, tenemos que seguir buscando su rostro y tenemos que seguir clamando por todo este mundo. No solo por nuestra familia, sino por todo el mundo. El pueblo de Dios tiene que clamar y tiene que declarar bendición sobre el mundo entero. Tenemos que estar parados orando al pie de la batalla, en pie de guerra. Tenemos que estar parados en la brecha, pidiéndole a Dios misericordia y levantando muros y antemuros de protección alrededor de toda la humanidad. Esto que nosotros estamos viviendo ahora mismo va a pasar, más tarde o más temprano va a pasar. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que preguntarnos cuál es el propósito en todo esto que está sucediendo. ¿Cuál es el propósito? Que nos haga reflexionar que todo esto que está sucediendo, qué propósito tiene en su vida, qué propósito tiene en nuestra vida. Estamos confinados en nuestros hogares, pero eso no nos impide leer la palabra. Eso no nos impide buscar su rostro en oración y adoración. Es en estos tiempos que usted y yo tenemos que saber en quién estamos cimentados. Es en estos tiempos en que usted y yo tenemos que saber a quién le hemos creído y en quién hemos depositado nuestra confianza. Yo quiero compartirles la palabra. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Como hijos de Dios muchísimas veces nos hemos cansado de repetir esta palabra. Como hijos de Dios nos hemos cansado de dar enseñanzas de este versículo. Y sabemos que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y sabemos que Él no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Pero hasta que en realidad nosotros estamos en el problema, es cuando en realidad vamos a poner a prueba esta palabra. Es en tiempos de angustia, es en tiempos de desolación, es en tiempos de dolor, cuando esta palabra en realidad va a ser un rema en su vida. No nos ha sido dado espíritu de cobardía. Pero hoy en día muchísimos están sometidos al miedo, al terror, miedo al contagio, miedo a la muerte. Y aunque la palabra dice que a nuestra vida no sobrevendrá mal alguno porque Él nos cuida, a muchos se nos olvida esas promesas. A muchos se nos olvida en quién hemos confiado, en quién estamos depositando nuestra confianza. Es en tiempos de dolor que nuestra fe va a ser probada.
Es en tiempos de que haya un movimiento en el mundo entero en que se va a saber la iglesia de Cristo de qué está hecha. Es en estos tiempos, amado hermano, que tenemos que levantarnos, que tenemos que hablar la palabra, pero declararla con fe, para que esa palabra sea un rema en nuestra vida. Que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, que seamos llenos de su infinito amor, porque la palabra dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Si usted y yo estamos en constante oración, en constante búsqueda, en comunión con nuestro Padre Celestial, no habrá temor que pueda apoderarse de usted ni de mí, sino que más bien vamos a contagiar a los demás de positivismo, vamos a contagiar a los demás de alegría, de gozo, de tranquilidad. El mundo hoy en día necesita tranquilidad y la iglesia de Cristo tiene que darle esa tranquilidad al mundo. Si usted está en un ambiente de angustia, si usted está en un ambiente de temor, ese ambiente lo va a absorber. Pero si como hijos de Dios tenemos un ambiente de tranquilidad, de confianza, de paz, de serenidad, sabiendo que todo esto va a pasar, déjeme decirle que las demás personas también querrán ser parte de esa paz y de esa tranquilidad. Amén. Pastora. Nosotros sus hijos, la iglesia, porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo. La iglesia no son 4 paredes, la iglesia somos usted y yo. Tenemos que estar preparados para estos tiempos porque solo son principios de dolores. Esto es el inicio. Nosotros, la iglesia, no dependemos de un presidente. Las naciones no dependen de un presidente. Dependen del Dios Todopoderoso. Entonces tenemos que estar confiados en su palabra. En la palabra aparecen muchas promesas de vida para nosotros. En la palabra, cuando nosotros leemos, aparece mucha sabiduría de Dios. Y esto lo dejó para nosotros, para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Nos vamos a ir al Salmo 121 y se lo voy a leer para que nos demos cuenta de quién es nuestro guardador, en quién nosotros tenemos que confiar, en quién tenemos que depositar nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos y todo lo que tenemos que ponerlo en manos de Él, porque dependemos completamente de Él. No de lo que está sucediendo en el mundo entero, sino de lo que Jehová de los ejércitos ha decretado y ha declarado para nosotros. Mire lo que dice el Salmo 121. Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Esta palabra nos da a entender que Dios tiene el cuidado de nosotros, de sus hijos, de aquellos que hemos creído, de aquellos que le hemos reconocido como Dios y Salvador. Dice que nosotros desde antes que naciésemos, desde antes que estuviésemos en el vientre de la madre, Él ya nos había apartado. Él ya nos había apartado para un propósito. Y estos son los tiempos donde Dios nos está levantando, donde Dios quiere que como iglesia nos afirmemos, donde Dios quiere que toda tibieza se vaya, porque Dios quiere una iglesia firme y levantada y empoderada y creyendo en todas las promesas que aquí hay. Usted puede ver que afuera hay mucha turbación. Los cristianos también a veces nos turbamos. ¿Por qué? Porque como cristianos no nos hemos levantado a la brecha a ir a predicar el evangelio. Hoy que salimos al supermercado con mi esposo, hubo un momento en el que me turbé mi mente y sentí angustia en mi corazón, porque vemos cómo tenemos que estar en tanta lejanía de las personas a las que van a entrar al supermercado, y vemos que estas personas no conocen de Dios.
Y nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo? Nos hemos parado a la brecha, nos hemos levantado a llevar el evangelio. Dios muchas veces está haciendo estas cosas para que como iglesia nos afirmemos, para que como iglesia nos levantemos y que el Espíritu Santo nos use para llevar el evangelio a esta nación. Dios no nos ha traído aquí para estar encerrados en cuatro paredes. Dios nos ha traído a esta nación para que nosotros seamos la voz, su voz, la boca de Él en esta nación. Aquí hay mucho ateo, aquí hay mucha gente que no cree en Dios, aquí hay muchas cosas que han sucedido que porque las personas, ellos conocen de Dios, pero han visto muchas cosas en las iglesias. Entonces por eso en ellos ha entrado como un recelo. Dicen que ¿dónde está Dios? Pero Dios va a estar donde aquellos que le buscan. Dios va a llegar donde aquellos que se humillan y buscan su presencia. Entonces es necesario que como iglesia nos levantemos. En este tiempo démonos cuenta qué estamos haciendo como iglesia, qué estamos haciendo como hijos de Dios. Nos estamos preparando, nos estamos capacitando, nos estamos metiendo en ayuno y en oración para que la presencia de Dios llene nuestras vidas y así nosotros poder salir sin ningún temor a llevar su palabra. Estas cosas acontecen porque Dios quiere que la iglesia se afirme en estos tiempos y es necesario que nos demos cuenta, es necesario que estemos atentos a los tiempos que están sucediendo. Como iglesia démonos cuenta que necesitamos pararnos a la brecha por todo aquel que está fuera, que no conoce de Dios, por nuestras familias incluso, porque aún estando nosotros en los caminos de Dios, nuestra familia no ha venido a los caminos de Dios. Entonces es necesario que nosotros hablemos de la palabra de Dios, que hablemos de las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas, porque Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y es necesario que los que están allá afuera se den cuenta de lo que ha hecho Dios en nosotros, de todas esas maravillas. No nos podemos quedar callados, ante estas situaciones que están aconteciendo a nivel mundial, pero sí tenemos que levantar un clamor, tenemos que humillarnos como iglesia, como hijos de Dios. Humillémonos para que sea el Espíritu Santo tomando el control de esta situación y para que estos tiempos sean de renuevo para nuestras vidas, para que el Espíritu Santo haga cosas sorprendentes a través de su vida, a través de mi vida, a través de la vida del pastor. Dios quiere hacer cosas grandes, pero tenemos que estar atentos en los tiempos, tenemos que levantarnos. Ahora es el tiempo que el Señor está llamándonos. Amén. A usted, a mí, a todos los que conocemos de Él, a los que somos conocedores de su palabra, a todo aquel que se ha apartado de sus caminos. Dios le está llamando al redil, Dios está llamando en estos tiempos. Amén. Y Dios quiere un pueblo atento a los tiempos. Dios quiere que seamos entendidos en los tiempos y es necesario que nos levantemos, iglesia. Es necesario que nos humillemos. Es necesario, como dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así dice la palabra en Jeremías. Clama a mí, yo te responderé. Dios está esperando que nos humillemos y que clamemos, porque Él va a responder. Él va a responder a esas peticiones. Él va a responder a las oraciones, a todo el clamor que hagamos nosotros. Él lo va a responder, porque Dios es un Dios de palabra. Dios no nos ha dejado esto de mentiras. Dios lo dejó para que nosotros vivamos la palabra, para que nosotros entremos en su presencia y Él hará cosas grandes. Cosas grandes hará a través de usted y de mí. Amén. La palabra nos dice que Él nos guarda, Él nos protege. Y déjeme decirle que si usted se pone a pensar en todo, en lo que este tiempo hemos perdido o hemos tenido que suprimir, el hecho de estar en un lugar y tener que estar a 1 metro de distancia, el hecho de tal vez verse con una persona conocida y no poder darle un beso, no poder darle un abrazo, no poder darle la mano siquiera. Pequeñeces como pararse a platicar con cualquier persona y darle una palabra de aliento, de fortalecimiento, por el solo hecho de no contagiarse de este virus. Hoy veníamos del supermercado y como sabemos que el virus se contagia, que el virus usted lo puede tener en su ropa y en su ropa está 8 horas antes de morir,
sea, al llegar a casa nuestros hijos lo que quieren es abrazarnos, lo que quieren es... Pero nosotros, como somos conscientes de la situación, tenemos que en la entrada de casa quitarnos la ropa, meterla y esperar, darles a ellos la guianza de que tienen que esperar para abrazar a papá, para darle un beso a papá o a mamá. Déjenme decirle que cuando perdemos esas cosas no nos damos cuenta de lo que tenemos. Yo sé que hay muchos que tienen la necesidad ahora de congregarse, de venir a la iglesia, y el saber que no lo pueden hacer, yo creo que es tiempo de reflexionar que cuando nosotros podamos hacer las cosas, las hagamos. Muchas veces tenemos que perder lo que podemos hacer, tenemos que perder la libertad para poder congregarnos. No de la libertad de adorar a Dios, porque eso lo podemos hacer nosotros mismos en la intimidad, pero sí la libertad de congregarnos, la libertad de abrazarnos como hermanos, de tener un tiempo bonito. Hasta que eso se pierde, es que nos damos cuenta y comenzamos a valorar las cosas. El pueblo de Dios tiene que darse cuenta de lo aún afortunado que somos, de todo lo que tenemos, y que no hemos sabido valorar hasta el día de hoy. Usted tiene que empezar a pensar cuál es el objetivo de todo lo que está sucediendo. ¿Qué finalidad hay en todo esto? Tenemos que aprender muchísimas cosas, a ser previsores, a escuchar la palabra de Dios, porque los profetas, déjenme decirle que desde hace tiempo, los que estamos pendientes de noticias vienen diciendo que sobrevendrá algo, que almacenemos comida, que mantengamos agua. Pero muchas veces nosotros creemos que los hombres y mujeres de Dios hablan por hablar. Seamos entendidos en las cosas de Dios, seamos entendidos en lo espiritual. Cuando Dios habla a través de un hombre o de un varón, es porque está avisando a su pueblo de lo que va a suceder. Él nos va a guardar, Él nos va a cuidar, y antes de que suceda algo, Él va a hablar a sus profetas, Él va a hablar a los hombres y mujeres de Dios, para que avisen a su pueblo de lo que va a acontecer. Pero muchos hacemos caso omiso de los avisos. Recordemos cuando el diluvio iba a venir, Jehová habló a través de Noé y estuvo predicando por muchísimo tiempo, pero ninguno quiso venir al arrepentimiento más que su familia. Son tiempos difíciles en los que Dios está hablando, en los que Dios está hablando. Los que no conocen de Dios, los que todavía están tambaleando en su fe, tienen que cimentarse, porque la Biblia nos dice que esto solo es principio de dolores. Peores cosas van a venir y nuestros ojos lo van a ver, porque ese es principio de dolores. Como iglesia de Cristo estemos velando. Ya le estoy hablando al pueblo entendido, ya le estoy hablando al pueblo que tiene conocimiento de Dios. Estemos velando, porque la hora, la venida de Cristo se acerca. La venida de Cristo está cerca. Y Él nos va a guardar en todo esto que está pasando. Su mano de poder nos va a guardar, porque es la promesa que Él tiene para su pueblo. Pero usted y yo tenemos que andar en obediencia a Él y a su palabra. No tenemos que ser presa del temor, no tenemos que ser presa de ninguna mentira del enemigo, porque sabemos que su mano de poder está alrededor de cada uno de nosotros. La palabra dice que Él enviará a sus ángeles a guardarnos. Y déjeme decirle que hay ángeles guardando su casa, guardando su vida, guardando su familia, guardando a cada uno de sus familiares. Pero tenemos que aprender como pueblo de Cristo a confiar en Él, a tener esa fe en Él,
Son tiempos difíciles, pero todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Y cuando esto pase y todo vuelva a la normalidad, que usted y yo seamos diferentes. Que usted y yo hagamos cosas diferentes. Amén. Que sepamos de lo que Dios nos ha guardado, así como guardó a Israel. Y entonces nosotros comencemos a exaltar, a adorar, a honrar su santo nombre, a hablar de su palabra, a predicar el santo evangelio. Amén. Para que otros también puedan convertir su vida a Cristo y conocer esa verdad que los hará libres. La palabra es clara, hermanos, y tenemos que meditar en ella. En ella encontramos sabiduría. En ella encontramos la mente de Cristo. En ella encontramos revelación para nosotros. Aquí habla de un pacto de Dios con Salomón. Pero yo no le voy a hablar del pacto que Dios hizo con Salomón, sino que lo vamos a traer a nuestra vida, lo que estamos viviendo ahora. Porque esta es palabra de Dios. Esta es palabra que Él ha dejado para que nosotros la vivamos. Dice en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Dios está atento. Sus oídos están abiertos y sus ojos no se han cerrado. Están atentos a que nosotros levantemos un clamor. Así es. Levantemos ese clamor. Levantemos ese clamor aún por nuestras vidas, como les estoy diciendo. Yo no me puedo cansar de decirle, porque nosotros muchas veces pecamos con el pensamiento, con nuestra mirada, con una mala mirada, con una mala palabra que sale de nuestra boca. Con una mala palabra, con eso pecamos. Y es necesario que nos demos cuenta y que rectifiquemos y que veamos qué estamos haciendo. Como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no tenemos que estar ya viviendo en el pasado, tenemos que estar viviendo en el presente, aplicando la palabra para nosotros, para nuestras vidas. En esta hora, pues que esta palabra le haga reflexión a usted, medite los versículos bíblicos, medite la palabra, lo que hemos estado hablando. Es necesario que como pueblo de Dios nos levantemos a orar unos por otros, a clamar unos por otros. Dios no viene por una iglesia, Dios no viene por un nombre, Dios no viene por un nombre de congregación. Dios viene por un pueblo que ha sido entendido. Amén. En los tiempos. Dios no viene por un ministerio, Dios viene por su iglesia, por esa iglesia que se está preparando. Seamos entendidos. Estemos atentos a la palabra y a la voz de Dios, porque Dios habla por boca de sus profetas, por boca de sus pastores, por boca de todo aquel que es hijo de Él. Dios habla. Y es necesario que nos levantemos, que seamos sensatos como las vírgenes que estaban preparadas con sus lámparas llenas de aceite. Habían 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas. ¿En qué lugar queremos estar nosotros? Es necesario que nos activemos, es necesario que ya dejemos de vivir en el pasado, sino que vengamos a vivir el presente, y nuestro presente, nuestro futuro es Jehová de los ejércitos. Encaminémonos en la palabra, encaminémonos en la oración, encaminémonos en el ayuno. Es necesario que como hijos de Dios nos levantemos. Damos gloria a Dios por su palabra, damos gloria a Dios por todo lo bueno que Él es. Damos gracias a Dios porque es lo que decimos. Él tiene el cuidado de sus hijos. Él tiene el cuidado de su pueblo. Y Él nos tiene escondidos en el hueco de su mano. No tenemos que tener temor, ningún temor. Solo el temor santo a Jehová. Amén. Temor a fallarle, temor a pecar. Ese es el temor que debemos de tener los cristianos. Temor a fallarle al Santo de Israel. Amén. Quiero terminar con este versículo. Lo encontramos en Salmos 59:16, que dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia.
No tenemos por qué estar angustiados, no tenemos por qué entrar en pánico, porque sabemos que nuestra confianza está depositada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que tenemos que hacer es, como pueblo de Cristo, pensar cuál es el propósito de todo lo que está sucediendo. ¿Qué estoy haciendo yo ahora mismo con lo que me ha sido entregado? ¿Estoy actuando como verdadero hijo del Dios Altísimo? Cuando David escribía esos salmos, él estaba en medio de la angustia. Él los escribía porque eso salía de su corazón. Es en la angustia donde vamos a ser probados. Es en la prueba donde se va a saber de qué material somos hechos los hijos de Dios. Es en la tribulación donde vamos a ser probados y vamos a ser forjados para la actividad que usted y yo hemos sido enviados aquí en la tierra. Es ahí donde el propósito de Dios va a comenzar a manifestarse en nosotros. Es en la angustia, no es en la alegría, es en la angustia, es en el dolor, es en el desierto, donde usted y yo vamos a ser probados, donde usted y yo vamos a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Es en medio de la prueba donde usted va a saber cuál es el propósito que Dios tiene para su vida. Así que lo único que hacemos es alentarlo, alentarlo en esta situación, que Dios le fortalezca. Si está siendo presa del miedo, que Dios lo haga libre en el nombre poderoso de Jesús. Si ha decaído usted en angustia, sea libre en el nombre de Jesús. Porque en la sangre de Jesucristo hay poder. Sus hijos no tenemos por qué ser presas del miedo. Sus hijos no tenemos por qué ser presos de la angustia. Usted tiene que declararlo, tiene que creerlo con fe, porque es ahí donde Él se va a glorificar. Es en medio de la prueba, es en medio del problema, donde Él nos va a sostener con la diestra de su justicia. Tenemos que pasar por guerras para poder tener victorias en Cristo Jesús. Así que, amado hermano, yo lo único que puedo hacer es alentarte y pedirte que busques el rostro de Jesucristo en oración. Si estás escuchando esta palabra y no conoces de Dios, arrepiéntete de tus pecados. Busca el rostro de Jesucristo y Él va a hacer grandes cosas en tu vida. Él va a obrar grandes cosas en tu vida. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Porque siempre vamos a estar vacíos cuando no le conocemos. Necesitamos de su presencia para poder tener tranquilidad, paz y gozo. Busca el rostro de Dios, amado hermano, para que Él traiga paz, tranquilidad a tu corazón. Gracias, vamos a dar gracias. Vamos a orar. Y que cada palabra que salga de su boca sea porque usted la cree. No solo la hable por hablar. Crea lo que está saliendo de su boca. Créalo. Porque Dios nos ha dado autoridad cuando somos reconocidos como sus hijos. Él ha depositado en cada uno de nosotros autoridad. Y la palabra tiene poder. Y los demonios, las potestades, tienen que sujetarse al poder de Dios. Tienen que sujetarse al nombre de Jesucristo. Es en nombre de Él, es en el poder de Él que usted va a levantar esta oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias porque eres bueno, gracias porque eres maravilloso. Gracias porque día a día, Señor, tú nos das cosas nuevas. Tus misericordias son hechas nuevas cada mañana, Padre amado. Damos gracias por la vida de nuestros hijos. Gracias, Padre Santo, por nuestras familias, por nuestros trabajos, por nuestra salud. Damos gracias, Señor. Gracias por cada uno de nuestros llamados, por nuestros ministerios. Gracias porque aún siendo inmerecedores, has puesto tus ojos en nosotros.
Gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que haces cada día. Hoy queremos levantar, Señor, una oración a ti. Hoy queremos levantar, Padre Santo de la Gloria, un altar de adoración a ti. Hoy venimos a pedirte, Señor, a pedirte misericordia para toda la humanidad, Señor. Que todos aquellos que están siendo golpeados por ese virus, Señor, puedan tener la oportunidad de conocerte. Puedan tener la oportunidad de saber que tú eres Dios, bueno y verdadero. Que tú estás esperando que sus corazones se conviertan a ti. Hoy te pedimos, Padre amado de la gloria, que sea fortalecida la iglesia de Cristo. Que podamos levantarnos en oración, en adoración. Que podamos levantarnos en un solo clamor a ti, Padre amado de la gloria. Que entendamos el propósito para el cual tú nos has plantado en esta tierra. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú obrando en mentes y corazones de pastores, de líderes, de todos aquellos que están en un puesto de dirección y de poder dentro de la iglesia. Seas tú restaurando fuerzas. Seas tú en el nombre poderoso de Cristo Jesús levantando a aquel que esté caído. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy te pedimos que levantes vallado celestial alrededor, Señor, de tu cuerpo en esta tierra. Tu palabra dice que ninguna arma forjada que se levante en contra de nosotros prosperará. Lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy levantamos un clamor, Padre mío, por todas aquellas personas que están trabajando, Señor. Por todas aquellas personas, Señor, hombres y mujeres, médicos, farmacéuticos, gente que está trabajando en suministros, en supermercados, en gasolineras, Señor. Todos aquellos que están trabajando, hoy te pedimos, Espíritu Santo, seas tú guardando sus vidas. Seas tú guardando sus vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Manda ángeles, Padre amado, te lo rogamos, a guardarlos, a protegerlos, a guiarlos. Hoy declaramos la sangre de Cristo sobre cada vida de este mundo. Hoy declaramos la sangre de Cristo sobre cada hogar de esta tierra. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, creemos que el virus corona se va en el nombre de Jesús. Sabemos, Padre Santo de la gloria, que habrá una cura. Sabemos, Señor, que tú darás sabiduría a los científicos, Señor, para que ese virus sea erradicado, Padre amado de la gloria. Te damos gracias desde ya porque sabemos que el hecho es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se cancela, se consume el virus COVID-19 en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios. Se consume en el nombre de Jesús. Hay libertad en tu pueblo para adorarte. Hay libertad en tu pueblo para exaltar tu santo nombre. Hay libertad porque ya nos diste, Señor, la victoria. Hay un pueblo que cree. Hay un remanente, Padre Santo de la gloria, que cree. Hay un remanente que te adora. Hay un remanente que te exalta, Padre mío. Y en el nombre de Jesús te pedimos fuerzas, fuerzas, fuerzas para tu iglesia, Padre mío. Obra conforme a tu voluntad. Obra conforme a tu voluntad. Y que sea siempre, Señor. Sea siempre tu señorío, Cristo, exaltado. Tu señorío implantado en cada casa, en cada hogar, en esta tierra. Reconocemos tu poder. Reconocemos tu señorío. Nos humillamos delante de ti. Y clamamos por misericordia, Señor. Misericordia para toda esta humanidad. Que cada uno podamos encontrar el propósito. Que cada uno podamos encontrar el propósito que tú tienes para nosotros en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a comportarnos como verdaderos ministros del Evangelio. Ayúdanos a ser luz en medio de la oscuridad, Padre amado, te lo rogamos. Obra, Señor, en nuestras vidas, te lo rogamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, porque eres bueno y maravilloso, Señor. Y sabemos
que estamos depositados en el hueco de tu mano y que tú tendrás cuidado de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Amén. Damos gracias porque Él es bueno, porque Él es maravilloso. Gracias porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Seamos fortalecidos en Cristo, seamos fortalecidos en Dios. Que la gracia, el amor y la paz de Cristo reine en cada uno de sus corazones, en sus hogares. Hermano amado, en esta hora, yo te quiero pedir que levantes un clamor, que no dejes de orar, que no dejes de adorar, porque cuando nosotros adoramos, cuando levantamos un verdadero clamor que salga desde el fondo de tu corazón, su presencia va a descender, su presencia te va a arropar, su amor te va a envolver, y todo lo que estés pasando ahora mismo, vas a ser libre en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Dice que somos sanos, somos limpios, somos libres por su preciosa sangre. Mire qué alabanza tan más poderosa. Sanos, limpios y libres por su sangre preciosa. Creámoslo porque Él derramó esa sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y la derramó con un propósito, que usted ahora seamos libres de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, le bendecimos, amada iglesia, le bendecimos en el nombre de Jesús. Y que sea Dios guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Y que sea Dios dándonos la sabiduría para seguir adelante y confiando en que Él nos va a sacar libres de todo esto. Lo creemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es hecho. Y damos gracias por cada uno de ustedes que nos sintonizaron. Damos gracias por sus vidas. Les bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y que esta palabra haya servido de reflexión, porque es necesario que nos levantemos, iglesia. Es necesario que nos levantemos y nos afirmemos como pueblo de Dios, porque Dios viene por un pueblo afirmado en su palabra, ¿verdad? Entonces les bendecimos, les amamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y hasta la próxima. Dios les bendiga. Sacrificio.